En esta presentación, que es la última presentación de esta lección, vamos a tratar el tema de lo que es la realidad. Ya es un tema fundamental en este curso y es una pregunta que tal vez que nos haremos constantemente, porque es un curso que trabaja con y trata de acercarse al tema de la experiencia religiosa del mundo espiritual de una manera respetuosa, de una manera auténtica, sin reducirla a meros artefactos de naturaleza psicológica. En esto nos gusta citar el trabajo de Schweider, que es un antropólogo, porque me parece que la propuesta de él es la correcta. En vez de asumir que los espíritus no existen como usualmente hace la ciencia y que no pueden poseer a las personas, Schweider dice que debemos hacer lo contrario. Y a mí me parece una idea interesante. Y es de empezar con la asunción de que los espíritus existen y pueden poseer a las personas. Y es toda una idea desde que tenemos al ser humano, el primer hombre, la primera mujer sobre la tierra. Es una idea que persiste a través de los tiempos, esta idea de un mundo espiritual, esta idea de que el mundo espiritual puede interaccionar con otras personas y que puede también a través de lo que se ha llamado posesión espiritual afectar a las personas. Otro investigador, Sordas, señala o apunta a la necesidad de incluir la realidad sagrada en el estudio de los sistemas religiosos. Y él nos dice, si las experiencias religiosas pueden ser legítimamente traducidas a términos psiquiátricos, o si en algunos casos estas deben ser analizadas con respecto a la estructura de lo sagrado. De aquí usted tiene dos alternativas. Reducimos la experiencia religiosa y usualmente se reduce como esencialmente muchas veces un trastorno psiquiátrico. O si la empezamos a ver respecto a la estructura de lo sagrado. A mí me parece que esa dimensión de lo sagrado es una dimensión necesaria para uno empezar a mirar las experiencias que tienen muchas personas, que a veces son experiencias que no entendemos, experiencias de naturaleza anómala, que entonces, debido a que no lo entendemos, pues empezamos a utilizar etiquetas basadas en condiciones psiquiátricas para supuestamente interpretar las experiencias de estas personas. A mí me parece, y esta es parte también de mi posición, y es una posición también de naturaleza junguiana, desde la perspectiva de Carl Jung, que nosotros no podemos ni probar ni negar la realidad de los espíritus y del mundo espiritual en términos generales. No podemos probar si son objetivamente reales o no. Desde una posición y de una perspectiva psicológica, que es lo que nos dice Jung, los espíritus pueden ser conceptualizados como verdades psíquicas. Y a mí esta visión de Jung también me atrae, esto de mirar el asunto desde el punto de vista de verdad de la psique. Y las verdades de la psique son tan reales como las llamadas verdades objetivas del mundo material. Debido a que es un hecho que las personas tienen experiencias con los espíritus.
Y eso es suficiente, eso debe ser suficiente para considerarlos fenomenológicamente reales. Y este concepto de la fenomenología, la filosofía de la fenomenología, la psicología fenomenológica, es también una perspectiva importante en nuestro curso, porque la fenomenología pretende describir las experiencias de la persona tal como ellos lo presentan. No es una manera de explicar esas experiencias desde la perspectiva de la ciencia psicológica, sino desde la perspectiva de cómo estas personas presentan sus experiencias. No hay duda de que para los sanadores, sean sanadores espiritistas, santeros, chamanes, esta dimensión transpersonal o espiritual es una realidad que ellos experimentan a diario. Es decir, estamos hablando de personas que escuchan las voces de los espíritus, estamos hablando de personas que ven espíritus, estamos hablando de personas que constantemente están interaccionando con la dimensión espiritual. En ese sentido, para ellos estas realidades no son meramente abstracciones o símbolos para explicar una realidad, ya que ellos pueden ver los espíritus, pueden escuchar las voces y pueden experimentar esa realidad también por medio de lo que se conoce como la posesión espiritual. Y habíamos mencionado el elemento o el concepto de momentos de vulnerabilidad. Y ese momento de vulnerabilidad es un momento en donde, y es parte de lo que nosotros llamamos la metodología experiencial para estudiar las experiencias religiosas. Y hay investigadores que han comenzado a estudiar un fenómeno religioso y han sido tan afectados, han sido transformados por ese fenómeno religioso que algunos de ellos se han convertido en seguidores de ese sistema religioso, lo cual trae también una serie de preguntas interesantes. ¿Hasta cuánto esta vulnerabilidad que usted puede cultivar como investigador lo puede arrastrar a usted al mundo de la otra persona sin la oportunidad entonces de regresar a su mundo y poder escribir ese relato desde su mundo? Y aquí, ¿verdad? Hay una chamán, Harvey cita aquí su estudio sobre chamanismo en Corea, cita una chamán coreana hablando sobre de ser sanadora y estar poseída. Y ella dice, esta chamán dice, tú, a pesar de que dices que estás tratando de comprender cómo me convertí en un chamán y por lo que pasé, nunca podrás entenderme. Y es muy probable que ningún investigador, por más que trate, puede entender plenamente y profundamente la experiencia de estas personas. B, no puede haber verdadero entendimiento entre los poseídos y los no poseídos. Y aquí ella trae, me parece a mí, un excelente argumento. Si usted nunca ha experimentado la posesión espiritual, ¿cómo va a entender la misma? Es bien difícil hacerlo. Los poseídos han tenido experiencias que los no poseídos no pueden empezar a entender, no importa cuándo traten. Ellos no pueden realmente entender tus sentimientos y experiencias internas. ¿Cómo? La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo nosotros podemos desarrollar la suficiente empatía? Y yo creo que el concepto de empatía aquí es el concepto importante, para acercarnos a estas experiencias que muchas veces pueden ser bien extrañas para nosotros, bien raras, bien distantes de lo que nosotros, de nuestro mundo y de las experiencias que tenemos. Y podamos desarrollar la empatía de acercarnos al mundo de esa persona como si lo estuviésemos, como si fuéramos esa persona. Este concepto de que se ha llamado también empatía profunda
empatía radical. Esa es la empatía radical que a mí me parece necesitamos muchas veces en las investigaciones, y no solamente en las investigaciones, sino también en nuestras relaciones diarias, en nuestras interacciones diarias con otras personas. La empatía radical. Y a veces la mayor parte de los problemas que tenemos de naturaleza interpersonal, o la mayor parte de las personas, de los problemas que tenemos con otras personas, básicamente se reduce al hecho de que no somos lo suficientemente empáticos para ponernos en el mundo, para ponernos en los zapatos de esa persona y poder entender su mundo, es el mundo de esa persona desde su posición. Ruth Behar nos dice que una antropología, ¿verdad? Habíamos citado esto anteriormente y quiero volverlo a traer, que no te rompe el corazón, no vale la pena hacerla. Desde mi perspectiva, las ciencias sociales, la psicología, tampoco, que no nos rompe el corazón, no vale la pena hacerlas. Este es un libro excelente de Ruth Behar, que se llama, ¿no?, El observador vulnerable, la antropología que te rompe el corazón. Y esto, a mi entender, aplica excelentemente bien a todo psicólogo, a todo investigador en psicología que trata también de llevar a cabo, trata también de desarrollar la empatía radical. Y esa empatía radical nos va a llevar, no hay duda, a rompernos el corazón, va a llevar también, duda, a entender el mundo, el sufrimiento, las penas de otra persona desde una posición extremadamente cercana a esa persona. Y algo que a mí siempre ha caracterizado mi carrera como académico es que yo pienso que nosotros debemos estudiar las temáticas que nos apasionan, las temáticas que nos tocan de forma personal y profunda. Y ya que son esas temáticas que nos apasionan las que van a hacer que nuestro trabajo sea uno más dedicado, comprometido, van a hacer que nuestro trabajo sea uno también de una naturaleza más humana, más personal, y va a permitir también que podamos mantenernos con ese tema por un tiempo significativo. Pienso que muchas veces hay investigadores en psicología, en las ciencias sociales, en otras áreas, que se pasan brincando de tema en tema. Y yo creo que uno debe tener como que una línea de investigación, 2 líneas de investigación, y trabajar intensamente en esas líneas de investigación. Y yo desde ahora los invito a que usted empiece a pensar sobre a qué tema a usted le gustaría dedicar los próximos 10 años de su vida, los próximos 15 años de su vida, los próximos 20 años de su vida. Y ese modelo de decir, oye, yo por un tiempo considerable, por varios años, voy a trabajar en este tema y lo voy a explorar de diferentes maneras, de diferentes formas. Y eso es, a mi entender, ese modelo es lo que nos va a traer resultados. Hay también que le dejamos, ¿verdad? Aquí hacemos mención al artículo de Aflicción e ira de un cazador de cabezas, de Renato Rosaldo. Y él pudo entender, cuando describe que pudo entender mejor los procesos de pena y el coraje en el grupo de los ilongotes después de experimentar la muerte súbita de su esposa, y que lo lleva a escribir el clásico Aflicción e ira de un cazador de cabezas.
Y aquí, ¿verdad? De esto es que estamos hablando, de una psicología que nos rompe el corazón, de una investigación, de un investigador herido que utiliza esas heridas para, ¿verdad?, llevar a cabo una investigación que impacte, que haga la diferencia en nuestra sociedad, y una investigación en la que la gran parte de las personas pueda identificarse con la misma. Así que los invito a leer el artículo que está en la lección de Renato Rosaldo. Con esto entonces nosotros concluimos las charlas en torno a esta lección. De nuevo, los invito a usted a comentar en el foro que hemos abierto en el sistema de Mio y allí continuar la discusión sobre, me parece a mí, todos estos temas que hemos presentado aquí y que entiendo que los vamos a ir también en varias ocasiones, vamos a continuar desarrollando y ampliando los mismos. Así que será hasta pronto.